director del Seminario de Estudios Asiáticos, perteneciente al Centro de Cultura Contemporánea, La Madraza, que a su vez es parte del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada. Y es este seminario el que se ha encargado de organizar este evento, esta conferencia. Bueno, y una vez más, pues le doy la bienvenida a todos ustedes a una nueva edición de esta serie de conferencias que cada año organizamos en este seminario. Y en esta ocasión, pues si ustedes recordarán, no sé si alguno de ustedes ha estado ya en alguno de estos eventos del seminario, comenzamos el pasado 16 de enero con una conferencia a cargo del catedrático Antonio Juan Calvo Maturana de la Universidad de Málaga, que nos hizo una presentación sobre el simbolismo de la muralla china en las relaciones pues, entre China y países vecinos, toda la historia de conflictos y relaciones que ha habido en ese territorio asiático. Y bueno, pues hoy continuamos poniendo el foco pues, en Japón, en el Japón, pero no histórico, sino en el Japón de hoy. En el Japón de la post-crisis financiera e inmobiliaria de principios de los años 90 y de la cual creo que no ha sido capaz Japón todavía de salir del todo en estos últimos 30 años. El Japón que ha vendido al mundo su imagen de perfección, de eficiencia, de precisión, de disciplina, de armonía colectiva y trabajo en equipo, aunque más bien jerárquico y no tan democrático. El Japón de la ética del trabajo y de la responsabilidad social, de la importancia de la etiqueta, de los modales y del cumplimiento estricto de las normas sociales, para hacer posible la convivencia en un archipiélago que no sé si saben ustedes que está bastante abigarrado. Son unos 120 millones de habitantes, 125 que antes era 127, pero que por la cuestión de la crisis de la natalidad, pues no está creciendo, ¿no? Como nación, ¿verdad? Y que todo esto concentrado en lo que se llama el Pacífico, el litoral del Pacífico, ¿verdad? En una isla estrecha, ¿no? Entonces, la convivencia es muy importante, ¿no? En este país, ¿no? Bueno, el saber estar unos con otros en un sitio donde hay mucha gente concentrada. Bien, a este Japón pues nos va a acercar esta tarde la catedrática Montserrat Santiago de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kobe. Está bien. Bueno, aquí quiero aprovechar para Si quieres, agradecerte enormemente que hayas venido, que hayas aceptado venir desde Japón. Obviamente aprovechando también que podías venirte para España, ¿verdad? Y puedas... Has venido solo para dar esta charla. Pero bueno, también habrás hecho otras cositas. Pero no, en fin, entonces nos va a dar esta ponencia, pero no para repetirnos los ya algo manidos e idealizados valores nipones que se están convirtiendo ya casi en clichés, ¿no? En España y en Occidente. Palabras que conocemos ya, por lo menos en los que estén un poquito familiarizados con Japón, como Kaizen, Ikigai, la palabra Ikigai que ahora está, perdonadme la expresión, hasta en la sopa. ¿Verdad? Ikigai, todo el mundo habla del Ikigai, de la razón de vivir, de la motivación para vivir, ¿no? Y que se considera algo que es característico de Japón. O también la palabra wa, ¿no? Que también mencionas en tu resumen de la conferencia de hoy que presentamos, ¿no? Entonces, en lugar de eso, digamos que el foco pone en mirar con un ojo crítico algunas de las virtudes tradicionales que han caracterizado las instituciones y organismos japoneses, poniendo el foco en aspectos quizá organizativos, ya nos hablará un poquito más en detalle, que pueden tener una incidencia en la efectividad, la operatividad del Japón como país. Y lo hará no desde la teoría y la reflexión erudita, citando solamente a expertos desde el escritorio de su despacho, sino desde su amplia experiencia de la sociedad japonesa, como profesora, como directora de departamento, como vicerrectora de una universidad pública japonesa, y viviendo todo esto en primera persona, no como una mera observadora externa, sino como una participante plena de todo el proceso. Y todo esto lo hace para ver todos los entresijos de la vida laboral y profesional del país que nos ocupa. A lo mejor me vas a corregir algo de lo que estoy diciendo, no sé si estoy dando en la tecla, ¿vale? Pero seguramente por ahí van digamos, la dirección, ¿vale? Para mí es especialmente interesante la voz de la experiencia y la vivencia,
lo digo también por mi propia experiencia, pues dota la reflexión de un realismo vital que trasciende lo meramente académico, la erudición académica, mirándolo desde fuera, desde la distancia, sino desde la participación en la vida plena, ¿no? Y eso llevado a la reflexión académica y también intelectual. Por eso vuelvo a repetir que te agradezco enormemente que hayas venido y aceptado venir aquí y que nos compartas, ¿no?, con nosotros pues esa visión tuya que tú tienes de la situación actual de Japón, quizá en el mundo sobre todo empresarial, institucional y también a lo mejor social, ¿no? Y brevemente para terminar, un breve, digamos, apunte de su currículum. Ella es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Lingüística y Ciencias del Cerebro y Cognitivas por la Universidad de Rochester en Nueva York, aunque personalmente me ha confesado que gran parte de su investigación lo ha hecho en la Universidad de Arizona, ¿vale? También otra institución súper prestigiosa en Estados Unidos. Ha dirigido durante más de 2 décadas un equipo de investigación enfocado en la adquisición del español por medio de hablantes de japonés y tiene una extensa bibliografía científica en el campo de la lingüística teórica, el procesamiento del lenguaje y adquisición de lenguas extranjeras. Ahora bien, lo más importante para este acto que nos ocupa es también que es ensayista y oradora sobre temas sociales. En este sentido, tiene un libro de ensayos sobre Japón llamado Frente al Pacífico, que se publicó en 2011. Como ustedes ven, es una suerte de Noam Chomsky ibérica. No sé si conocen a Noam Chomsky. Déjame que explique. Para los que no conozcan a Chomsky, Chomsky es el padre de la gramática generativa, pero también un afamado filósofo, politólogo e intelectual estadounidense. Los lingüistas, como ella y como yo, casi lo veneramos por lo primero, por su aspecto, por su faceta de lingüista. Pero para la sociedad en general, la sociedad en general lo admira más bien por lo segundo, por sus cosas que ha dicho sobre cuestiones políticas internacionales, situación política, social, ha sido muy crítico con algunos asuntos, es bastante conocido en ese terreno. Bueno, pues a esto segundo hemos venido esta tarde, por lo que espero disfruten de la charla de Montserrat Sanz Chagüe. Gracias, Monse, otra vez y te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Es al contrario, y como la Chomsky ibérica, no, de ninguna manera. Bueno, muchísimas gracias. Es con mucha emoción que digo aquello de que me siento muy, muy honrada de estar aquí y no es una expresión. Yo comencé, ni siquiera los organizadores saben que yo comencé mi carrera universitaria en la Universidad de Granada, campus de Jaén, que era donde vivía mi familia, en 1984. Así que 42 años después, 30 de los cuales he pasado en Japón, es un honor estar en este edificio y haber sido invitada a dar esta charla. Como él bien ha dicho, yo no soy historiadora, no soy socióloga ni experta en estudios orientales, pero he vivido, mi experiencia es una persona que ha vivido continuadamente durante 30 años realizando mi labor profesional en Japón, donde además he tenido y criado 3 hijos que siguen allí. Entonces, eh, ruego no sometan esta charla a los rigores del estándar científico que se requiere en una institución académica de alto nivel como es la Universidad de Granada, porque yo vengo a hablar de mi libro. Es decir, que ha sido una experiencia muy personal. Algunas de las cosas que voy a contar pues, son bastante visibles para cualquiera que viva allí y quizá alguien que sea experto en la audiencia pues, lo encontrará como lugares comunes, pero mi afición al ensayo me ha hecho reflexionar mucho, analizar casi siempre y tratar de guardar una ecuanimidad y siempre un respeto con respecto a la cultura de la que voy a hablar hoy. Si en el discurso de esta charla aparece algo con un cierto humor, es para que no se me duerman ustedes. Son estrategias, pero siempre desde el más absoluto respeto al país que me da de comer y que así lo ha hecho durante 30 años. Aparte del 30º aniversario de mi llegada a Japón, este año se cumplen
15 años del gran terremoto, tsunami y emergencia nuclear del 11 de marzo de 2011. Y también de la publicación del libro que ha mencionado luego Ignacio, que está descatalogado. Pero tengo el placer de conmemorar ese 15º aniversario regalándoles la versión ebook, libro bilingüe japonés-español que no ha sido publicada. Si ustedes quieren leer el código QR, me honrará mucho que después lo lean. Es un compendio pequeñito de ensayos que yo había publicado en prensa antes de este desastre y contiene unas caligrafías de mi amiga Tomoko Miyamoto que son muy bonitas. Así que si ustedes quieren perdón, pueden leer el libro. ¿Puedo pasar ya? Bueno, antes de comenzar, a mí me gustaría que hiciéramos todos un ejercicio colectivo de liberación de ideas preconcebidas, místicas y exóticas. Los europeos desde el siglo XIX proyectamos nuestros deseos en la cultura oriental y entonces es muy fácil recibir una información o dejarse llevar por la poética de las palabras muchas veces. Entonces, a mí me gustaría primero que pasemos a intentar entender el Japón de verdad, liberándonos de algunos de las ideas preconcebidas. Y también que seamos conscientes de lo fácil que es leer algo lejano, como si fuera pues algo muy exótico que no sucede aquí. Entonces, yo voy a empezar mi charla con algunas cosas de Japón que he aprendido en España. Cosas que a mí me dice la gente. Algunas a lo mejor ustedes las han oído, otras no. Hay muchas. Yo voy a coger unos ejemplos. Por ejemplo, ¿han oído ustedes la expresión baños de bosque? A mí me lo dicen mucho, sí, muy bien, me lo dicen, creo que son tus estudiantes. Me dicen mucho, ay, los famosos baños de bosque, los médicos japoneses recetan baños de bosque. Y como yo esto no lo he oído nunca en Japón, pues he decidido buscar cuál es el origen de estos baños de bosque, de los que allí no habla nadie. Y efectivamente, en el año 1982, eh, el director de la Agencia Forestal del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón acuñó esta expresión en una campaña para hacer que la gente fuese más al campo. No sé qué imagen les puede surgir a ustedes con esto de baños de bosque. Al chat GPT le ha sugerido esto. Pues los japoneses van al campo, lo que mi padre llamaba ir a por níscalos. No levitan en el campo. En Japón vive gente normal. Este estereotipo está muy extendido porque va unido a otra idea muy extendida sobre Japón, que es que los japoneses tienen una relación muy estrecha con la naturaleza y muy respetuosa con la naturaleza. La estación central de una ciudad como Osaka está más limpia que las zonas verdes o los senderos boscosos. He sacado bolsas de basura con mis hijos del parque cercano a casa. Es decir, los japoneses que respetan la naturaleza, la respetan, y los que no, no. Eh, no tienen tampoco una relación mística, que también está unido a la idea de que el japonés como que está meditando todo el tiempo o algo así, ¿no? Es muy espiritual. El japonés que medita, medita, y el que no, no. Entonces, bueno, pues simplemente, qué bonita la expresión. A mí me parece muy bonito que un burócrata tenga una vena poética y se invente esto. Pero esto, por ejemplo, cala muy fuerte aquí en Occidente y sin embargo en Japón no le hizo caso a nadie. Entonces, es fácil dejarse llevar y a mí me lo comentan mucho. Es que los japoneses que sabios porque se dan baños de bosque. Otra cuestión, y ya no voy a hablar más. Yo he oído muchas veces que estamos tan solos, estamos tan aislados hoy en día, que en Japón, creo que lo dicen también del Reino Unido, han hecho un ministerio de la soledad. ¿Lo han oído? Sí, sí, ¿eh? En Japón no existe ningún ministerio de la soledad. Supongo que en el Reino Unido tampoco. Existe una oficina que no llega ni siquiera al rango de secretaría
que por lo visto mm, se creó porque el 34% de los hogares japoneses son unipersonales. Yo, por ejemplo, que soy menos poética, pues yo había hecho una traducción libre. Sí que la expresión en japonés lleva las palabras soledad y aislamiento, pero mi traducción libre era algo así como Oficina de Medidas Relativas a los Hogares Unipersonales. Dicho así, es menos poético, ¿no? Entonces, si te dicen eso que han creado en Japón, pues no te das cuenta. No te... El chat GPT dice cuartel general para la promoción de medidas contra la soledad y el aislamiento. En cualquier caso, la palabra medidas es la clave. Esta oficina lleva la palabra medidas, lo que quiere decir que el Estado japonés no está ahí para gestionar las emociones de la gente que se siente sola, está ahí para gestionar las necesidades y los servicios que deben llegar a los hogares unipersonales, que es un poco más difícil que a los hogares que no son unipersonales. Entonces, en Japón vive gente normal y un Estado que trata de gestionar sus problemas demográficos con mayor o menor acierto, como en todas partes. Pero con estos ejemplos, lo que quiero decir es que es muy fácil recibir una información sin contrastar y luego difundirla. Que existe un Ministerio de la Soledad, no, no existe. Y si existe, es otra cosa, ¿no? Entonces, con esto quiero que todo el mundo pues, se libere un poco de los estereotipos. ¿Por qué? Pues porque en realidad yo sí que creo que podemos aprender cosas de Japón, pero entonces nos tenemos que librar de las ideas preconcebidas para poder, no sea que se nos pase la lección de verdad, ¿no? Vamos a intentar ser más humanistas. Este es lo que yo le pido a los occidentales que viven fuera de Japón. Los occidentales que vivimos en Japón tenemos que hacer el proceso contrario. Nuestros ojos eurocentristas nos hacen evaluar todo lo que vemos allí al llegar o cualquier reacción que tienen o cualquier situación en la que nos vemos inmersos, la evaluamos como que lo nuestro es lo normal y lo de ellos es lo raro. Y en todos los países hay gente de todo tipo. Entonces, en vez de atribuir lo que me ha hecho esta persona o lo que me ha dicho a que es fulano de tal y tiene ese carácter, lo atribuyo a que es japonés, ¿verdad? Es que estos japoneses, mira lo que dicen, mira lo que hacen. Y ellos también, al ver la cara occidental, cualquier opinión que yo emita en la universidad, eh, no es que porque soy Montserrat o porque tengo esta historia o lo que sea, no, es porque soy extranjera o porque soy española. O porque... Entonces, es un fenómeno de todo migrante que, que nos suceden estas cosas. El reduccionismo, reducimos todo, nos reducen también. Y un fenómeno muy importante de todo migrante es la fluctuación emocional con el país de acogida. Todos pasamos por una etapa de luna de miel y luego, si te pasa algo negativo, pasas por una etapa de frustración, después el enconamiento, después vuelves a subir y a decir, no, qué bonito, y luego otra vez vuelves a todos los migrantes que vivan en un lugar que no es el suyo, atraviesan etapas de fluctuación. Si me hubieran invitado a dar esta charla hace 2 años, pues hubiera sido distinta, probablemente, porque entonces es cuando empezaba con mi cara. Por cierto, no he dicho al principio, se me olvidaba decir que pues, muchísimas gracias a los organizadores que han hecho que mi viaje desde Japón fuese fantástico. No era fácil la logística, que no hay trenes. Y entonces al final he podido llegar con mucho bien, lo han hecho todo muy fácil y me han alojado. Encima no se les ha olvidado ni encargar el sol y entonces me han alojado en un sitio que me verdad, bueno, no lo he dicho antes, pero bueno, quería decirlo. En cualquier caso, si me hubieran invitado hace un par de años o incluso hace 7 meses o 6, ¿no? Pues a lo mejor la charla hubiera sido diferente. Y si me invitáis el año que viene, pues ya veremos. Eh, Bien, acabado este ejercicio de liberación, paso al tema de hoy. La pregunta es sencilla pero ambiciosa. ¿En qué consiste realmente la excelencia de Japón?
Y en este contexto político, geopolítico de nuevo orden mundial, se puede mantener, se va a mantener Japón como potencia. Eh, yo creo que muchos de los asistentes a esta charla comparten conmigo una fascinación o una admiración por Japón. A mí me gusta Japón porque es la tortuga de la fábula de la tortuga y la liebre. Es la hormiga de la fábrica de la fábula de la cigarra y la hormiga. Y es el cerdito que construye la casa de ladrillo de los tres cerditos. Entonces, es cierto que Japón encarna, aunque esto parezca un estereotipo, es cierto que, en mi opinión, Japón sí que encarna las virtudes que esas fábulas tratan de enseñarnos como deseables, que son la paciencia, la perseverancia, la humildad, la laboriosidad, la previsión y el pragmatismo. A ver si soy capaz de repetirlo. La paciencia, la perseverancia, la humildad, ¿qué he dicho? La previsión y el pragmatismo. Yo cuando llegué a Japón la primera vez, hace ya 30 años, observé tres cosas, entre otras muchas, pero hoy he decidido destacar estas tres. La primera es una distribución sorprendentemente equitativa de la riqueza. Es decir, un país en el que todo el mundo era clase media, tirando a alta, clase media alta. Asimismo, una coexistencia en una misma barriada o en una calle de mansiones de personas que podrían ser dueños de una compañía, tranquilamente, con casas de protección oficial. No hay ninguna diferencia. En Japón las ciudades están todos mezclados. La humildad de los grandes empresarios, por ejemplo, es bastante evidente. Después diré en qué creo yo que consiste, que se llega a esto. Una segunda observación era que la política no pintaba nada, o poco o nada. Es decir, después lo definí un poquito mejor diciendo que había una proporción 80-20. A mí me parecía que la política es gestión de lo público y, bueno, ideología. Pero en Japón me parecía que había 80% de gestión de lo público y un 20% de ideología, o un 15% quizá. Y en España, pues cuando venía yo siempre decía, aquí es lo contrario, es un 80% de ideología y un 20% de gestión de lo público. Entonces a mí me parecía la proporción áurea, me parecía ideal. La política y la religión pintaban lo justo, ni más ni menos. Y la tercera observación era mucha gente trabajando en todos los sitios, mucha gente en todos los puestos, incluso muchos que parecían superfluos, trabajos como superfluos. O sea, ¿qué hace este aquí? ¿No? En una obra, pues 3 o 4 regulando el tráfico o tal, ¿no? O en una barra de bar muchos camareros, o todo esto pues eran las observaciones. Voy a pasar a explicar un poco cada una de ellas. La primera observación, la distribución de la riqueza. Yo venía de Estados Unidos, donde George Bush padre había anunciado el final de la Guerra Fría, que era una guerra entre dos formas económicas, el capitalismo y el comunismo. Y había anunciado en la televisión, yo vivía en Estados Unidos cuando lo hizo, la victoria del capitalismo. Venía también de una Europa en el que en ese momento yo no conocía la palabra socialdemocracia. Creo que en España estábamos más bien descubriendo qué era una democracia eh, y pues estaba dirimiendo cuál debía ser como el papel del Estado. Si el Estado debía intervenir o no intervenir, ahí estaban en esos equilibrios. Yo no tenía ningún conocimiento de estas cuestiones, después he ido intentando entender cómo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo venía de ese mundo binario, o eras comunista o eras capitalista al estilo americano. Claro, en Japón había una tercera vía. O sea, pero ¿y estos? Estos tienen la clave, porque han distribuido la riqueza. Yo venía de unas ciudades donde los coches eran ruinosos, oxidados,
Las casas de Tucson, Arizona, me parecían deslavazadas, baratas, de construcción barata. La gente no tenía seguro médico. La clase media americana estaba empobrecida. Vivían en trailers, muchos de ellos. En cambio, era la primera potencia. Yo me mudaba de la primera potencia a la segunda en ese momento. Y yo llego a Japón y veo, además había sido la Expo de Sevilla, yo había visitado la Expo de Sevilla y solo era muy futurista. Y llego a Japón y me parecía una ciudad que era como una gran expo. Había monorraíles sin conductor, edificios fantásticos, transporte público limpio y súper puntual. Y la gente, la calle, los americanos solían ir con camisetas, shorts, tal, ¿no? Incluso los profesores universitarios. En la calle parecía aquello una pasarela de modas. Todo el mundo iba arreglado. Los hombres iban con traje y corbata. Nosotros veíamos un traje cuando íbamos a una boda. Y allí todo el mundo con traje. Las mujeres maquilladas, vestidas hasta para ir a la compra. ¿Y dónde están los pobres? Y no había pobres. Y es que simplemente no había pobres, ni mendigos. Y yo decía, pero bueno, pero entonces, a ver, si estos, ¿cómo van a ser estos la segunda potencia? Si estos son la primera. Y además, si tienen la clave, ¿por qué no aprendemos todos? ¿Qué es esto, verdad? Entonces ya me puse como a estudiar, a explorar un poco. Descubrí lo primero, que era, yo era profesora universitaria y tenía 30 años y tenía un doctorado, pero mi sueldo era menor que el de un administrativo que llevase 20 años en la universidad, porque llevaba 20 años trabajando y entonces pues con la antigüedad le iban subiendo el sueldo. Es decir, no era una meritocracia como Estados Unidos, era una fidelicracia, es decir, la fidelidad y el tiempo. En la antigüedad es lo que te sube el sueldo y lo que te sube tu... Y claro, tenía todo el sentido del mundo. Yo decía, a mí me parece muy bien, porque claro, la persona que tiene 20 años más que yo también tiene más cargas familiares, también tiene sus hijos o lo que sea. Y yo, pues, aunque tenga un doctorado de una universidad americana, pues, empiezas desde cero. Y esa forma de distribuir, esa forma no meritocrática, pues me parecía brillante. Luego descubrí que en los círculos académicos esto se estaba discutiendo y hay un señor que se llama Chalmers Johnson que había escrito un libro en el que él había descrito este tipo de capitalismo que también se aplica en cierta medida a Taiwán y a Corea del Sur, pero sobre todo a Japón. Él hablaba de Japón. Y él lo decía que era Capitalist Developmental States, que se puede traducir algo así como estados capitalistas desarrollistas o del desarrollo. ¿Y en qué consistía esto? Bueno, pues consistía porque un colega mío de la universidad me avisó, me dijo, uy, los burócratas japoneses son la envidia de los soviéticos. Ya quisieran los soviéticos ser como los... Entonces, a mí me daba a entender de que era una especie de como comunismo férreo del Estado, pero obviamente era un capitalismo. Allí todo el mundo vivía muy bien y compraban, había muebles para llevarte de las basuras que funcionaban perfectamente. Entonces, ¿te acuerdas de eso, verdad? La gente dejaba cosas que funcionaban, electrodomésticos, era como si no hubiera un mañana. Y en cambio, ¿en qué consistía? Pues consistía en que el Estado había decidido, tras la guerra, qué industrias serían las que desarrollarían el país. No se trata de que el Estado desarrolle el país, se trata de que el Estado haga posible que las empresas desarrollen el país. Entonces descubrí que allí el país no lo llevan los políticos, el país lo llevan por un lado los tecnócratas, los burócratas, los funcionarios de alto standing y por otro lado los empresarios. Totalmente, es una cultura totalmente empresarial. Entonces, ahora veremos un poco las peculiaridades de esa cultura empresarial. Pero volviendo un poco al punto 2, en la proporción de la política, pues yo le preguntaba a mis alumnos, al poco de llegar, observé que había elecciones y allí ponen un panel de madera
Nada de pegar carteles, ni pintadas, ni nada de eso. Un panel que pone 1, 2, 3, 4, y de ahí pegan el cartel de la cara y el nombre del candidato. Todo muy organizado. Cuando se acaban las elecciones se quita el panel y aquí no pasa nada. Y ellos pasaban con unas furgonetas, a día de hoy también, la campaña la hacen así, con unas furgonetas con una megafonía. Y entonces van anunciando el candidato y van saludando. Iban diciendo, soy Yoshida, no sé qué, y gracias, gracias. Nada de programa ni nada, era solo que conocieras al candidato. Em, por otro lado, los políticos no hacen meetings en estadios ni nada de eso. Los políticos se ponen en la puerta de una estación con un micrófono y tú les puedes saludar, imprecar, le puedes dar la mano, le puedes preguntar, lo que sea. Y ellos hacen allí un poquito su discurso. Claro, vamos todos pasando a la estación, allí no le hace caso a nadie. Y ellos están ahí. Por eso mataron a Shinzo Abe. Estaba en la calle allí hablando así, sin protección, así es, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mis alumnos, les decía, oye, hay elecciones, ¿no? ¿Y esto cómo va? Ya, yo no entendía japonés todavía. Y me decían, ¿hay elecciones? Yo les decía, hijos míos, si yo no entiendo y estoy viendo las furgonetas, estoy viendo los paneles, pues claro que hay elecciones. No. Entonces yo les decía, pero es que vosotros no votáis. Y estos son universitarios, ¿no? Y me decían, no. Y yo decía, pero que hay responsables. Y claro, entonces esto era, claro, luego comprendí que la política allí daba igual, o sea, sí, da igual. Lo que lleva el país no es eso. Entonces, voy a hacer un pequeño cuestionario para que no se me duerman. Eh, Todo el mundo conoce presidentes de Estados Unidos, del Reino Unido, todo el mundo conoce a Angela Merkel, en fin, Putin, ¿no? ¿Cuántos, cuestionario, cuántos primeros ministros hubo en Japón? A ver, los estudiantes, mejor que los expertos. Entre 1990 y 2012. En 2012 llega Shinzo Abe, ya un poco más conocido con las Olimpiadas y eso. Además, como lo han asesinado, pues bueno, tiene. Pero en esos 22 años, entre 1990 y Shinzo Abe, 2012, ¿cuántos primeros ministros hubo en Japón? Aquí. Venga, arriesgar. Yo digo tres. Tres, 8. ocho, 5. cinco. ¿Alguien más? ¿Alguien aquí? ¿Aquí? Los adultos. ¿Cuántos? No, tú no. Tú no puedes contar. Tú no, que eres el experto. ¿Alguien puede decir el nombre de alguno? Aparte de Abe, que ya sabemos. Shinzo Abe. ¿Y alguien más? ¿Nadie? ¿Quién? Nakamura. No sé. Hubo 18 primeros ministros en 22 años. 18. Uno conocido porque era amigo de Clinton, solía, era así como un poco carismático, era Junichiro Koizumi. ¿No os acordáis con la melena blanca así que hacía un poco el... Bueno, él fue el único, los demás no los conoce nadie, es que no los conocen ni en su casa, la verdad. Entonces, sus mandatos se miden en días, que muchos de ellos no han durado ni un año, incluido Shinzo Abe. La primera vez duró un año. Ustedes dirán, uy, pues qué inestabilidad política, como Italia. No, es que es el mismo partido. Estos primeros ministros no es ningún cambio, es el primer ministro del mismo partido que lleva gobernando desde la guerra. Entonces, no hay ninguna inestabilidad política. Y ya, por un poco para darle un poco de humor a la cosa, ¿saben esa expresión que decimos? Es que todos los políticos son iguales. En Japón es literal. Esto es una foto del telediario de octubre que la saqué, es mi televisión. Y la saqué porque digo, encuentra las diferencias. Estos son representantes de dos partidos diferentes, estos de aquí de un partido y esos de otro, y estaban en un comité que tenía que aceptar, si aceptaban, perdón, tenían que aceptar la candidatura de Sanae Takaichi como primera ministra, que ahora lo es por elección, pero en ese momento era por elección interna. Y estos estaban en el comité de expertos que tenían que diludir. O sea, ni sabemos quién es, bueno, sí, sabemos. Ahora se ha cambiado mucho. Ahora hay bastante demagogia. Y,
y ya se ha metido un poco la política en eso y ahora sí, a algunos ya se les conoce la cara y tal, pero vamos, a mis alumnos esto les dará exactamente igual. No saben ni quiénes son estos y ni falta que hable. En cuanto al primer punto que señalé de la forma empresarial, ¿no? Las empresas japonesas que fueron también apoyadas por ese gobierno em, tenían la política del empleo permanente. Es decir, una vez que te emplean, aunque no tuviesen proyectos ya para ti, aunque ya no te necesitasen, nunca te iban a echar a la calle. Después veremos un poquito más de eso, pero había dos razones para que la distribución de la riqueza fuera equitativa. Una era la que ya he contado, la fidelicracia, ¿no? El sueldo sube a medida que uno... Y la otra es la fidelidad de la empresa al empleado, que es muy conocida la fidelidad del empleado a la empresa, pero menos se habla de la otra, es el empleo permanente. Hay una expresión que se dice Madokiwa, que es mirar por la ventana. Cuando no te necesitan, siguen pagando y te ponen al lado de la ventana a mirar por la ventana, pero no te despiden. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho este libro que estaba releyendo, que es Giants of Japan, que cuenta pues la historia de muchos de los industriales famosos, ¿no? Que, por ejemplo, Matsushita, el creador de la Matsushita, cuando vino la crisis del 1929, tenía 477 empleados y ya pues las ventas cayeron, pues tenía que deshacerse de la mitad. Y dijo no. Les ofreció a todos los ingenieros y demás pagarles el mismo sueldo y que solo trabajaran a tiempo parcial, la mitad del tiempo, pero la otra mitad del tiempo que se fueran a hacer de vendedores a donde fuera, que fueran a vender los productos. A nadie se le cayeron los anillos, todos agradecidos porque mantenían su sueldo y su trabajo, se fueron a vender. Y la crisis de 1929 fue en septiembre. Para la primavera de 1930 habían vuelto a las ventas normales. Entonces, el empleo permanente ha sido siempre una de las grandes aspiraciones estructurales de los empresarios de Japón. Entonces, el liderazgo al estilo japonés es que, por un lado, lo público, la gestión de lo público está en manos no de políticos, sino de gestores, de tecnócratas, burócratas, no sé cómo llamarlos. La gestión de lo privado está en manos de las grandes empresas, de los empresarios que hacen mejoras estructurales de la sociedad sin que se lo digan las leyes. Es decir, también hablando de Matsushita, que lo acabo de releer, en 1965 él instauró, fue la primera gran empresa que instauró la semana de 5 días. Antes trabajaban los sábados. La semana de 5 días la instauró. También igual paga para hombres y mujeres por igual trabajo. Y no le hizo falta una ley que le dijera que tenía que reducir la jornada de trabajo de los trabajadores. Es decir, no son los empresarios los que diseñan este tipo de mejoras junto con los trabajadores. ¿Me permites? Sí. Para los que no conozcan, Matsushita es lo que aquí en Occidente conocemos como Panasonic ahora. Panasonic. ¿Vale? Es La que, empresa Panasonic. gracias. Tiene Panasonic, tuvo Victor, tenía muchas, National, tenía muchas, pero bien, sí, es verdad, gracias. Bien, entonces quiero decir, bueno, ¿y cómo se llega a esto? ¿Por qué funciona allí y no aquí? ¿Y por qué no lo podemos trasplantar? Pero si funciona. Bueno, hay algunos datos históricos que son muy peculiares de Japón, son anomalías históricas. La primera, en mi opinión, hay otras, pero yo destaco 4. La primera es el aislamiento autoimpuesto durante más de 2 siglos. Cuando tuvieron las primeras incursiones de los españoles, portugueses, holandeses e ingleses, se dieron cuenta de que venía el proselitismo religioso y que iban a trasladar las guerras entre protestantes y católicos allí. Y entonces dijeron, no, cerramos el país. Y es que lo cerraron. Es que, a ver, es un país enorme y está cerrado y punto. Y es más de 200 años. Se abrió por presión externa de los americanos. Entonces, ellos saben que pueden cerrar el país y esta pulsión
A día de hoy continúa. En la pandemia fue el país del mundo que estuvo más tiempo cerrado. Las fronteras de Japón estuvieron cerradas más de 2 años y medio y punto. No se dio ni un visado. Y a los que tenían esposo o esposa extranjera, permitían entrar al japonés y no permitían entrar al... O sea que ellos saben que tienen una llave y pueden cerrar el país. Circunstancia histórica que creo que determina bastante. La segunda es la reforma de Meiji, la restauración de Meiji, al final del siglo XIX, principios del XX, que es una abolición drástica del feudalismo por decreto, punto. O sea, de arriba a abajo. Una revolución que en otros lugares es orgánica, tarda tiempo. Aquí dijeron, no, nos modernizamos. Se dieron cuenta de que la tecnología la tenía Occidente, no China. China ya no vale como referente cultural, nos vamos a occidentalizar. Mandaron becarios, trajeron el conocimiento, punto. Pusieron una escuela en cada esquina y para principios del siglo XIX en Japón no había ni un solo analfabeto. Entonces, y eso con la dificultad que entraña el japonés. Leído. En Japón no hay analfabetos en el siglo XX, primeros del XX. Y luego, otra curiosidad histórica especial es que a resultas de esta abolición del feudalismo, la clase samurái tiene que guardar las espadas y se tiene que reconvertir en algo, porque son muchos, y en que se reconvierten en empresarios. Y claro, se llevan el código moral del Bushido, que es bueno, el honor, ¿no? El código del honor, la integridad, y se llevan también la defensa del débil y se convierten en empresarios, no todos, pero muchos de ellos, y se llevan eso. Entonces ahí está la clave luego de que un señor Matsushita no deja tirado a ninguno de sus trabajadores, porque esa es su responsabilidad. Y es una responsabilidad social y una aspiración colectiva. Y luego están, como no, claro, las dos bombas atómicas, que es el único caso en la historia de la humanidad. Y de un trauma colectivo de esa magnitud se sale unidos sí o sí. Y si no, no sales. Entonces, estas anomalías históricas marcan mucho el Japón de hoy y llevan a esa cultura de tecnocracia y que he dicho antes empresarial, ¿verdad? Ahora, las consecuencias de tener a mucha gente trabajando a la que no necesitas, pero no puedes despedir. Las consecuencias de tener a un empresario leal, pues, ¿cuáles son? Pues tienes mucha gente trabajando y para justificar el sueldo trabajan. Y entonces tienes el famoso Kaizen, que es la mejora continua, el perfeccionismo. Porque, hombre, tú tienes que ir a trabajar tus 8 horas, te están pagando y tú no eres no quieres robar el sueldo, pero la verdad no hay un proyecto para ti. ¿Qué haces? Limpiar sobre limpio. Mejoras el protocolo, la norma, la no sé qué, la mejora continua. Cada día que voy a comprar un té o un café a la máquina expendedora hay un producto nuevo, un color nuevo, un no sé qué nuevo, productos, servicios. Alguien pasa a un sitio y ha pensado un botoncito nuevo que te hace la vida mejor o un no sé qué. Todo está pensado. Y claro, yo digo, es que esta gente tiene que trabajar, es que va a trabajar. En la universidad pasamos gran cantidad de horas mejorando los estatutos o normativa, etc. ¿Qué hacemos? Una palabra que estaba puesta en hiragana la ponemos en kanji. Cambiamos una expresión, metemos el nombre de un nuevo organismo, no sé qué. Nos pasamos, es una cantidad de horas elaborando el Kaizen. Entonces, esto lleva a una gran aversión. Bueno, primero hay una gran cantidad de capas también de control, de comités, de comisiones, todo esto lo tiene que aprobar el otro, lo tal. Hay mucha gente y que no se la puede despedir. Entonces, pues hay que estar todo el día pasando comités, pasando reuniones, etc.
Luego hay una aversión grande al liderazgo personalista, porque si tú tienes un lugar que no es una meritocracia, piensen ustedes, tienes en esta oficina pues a tanta gente trabajando. Hay gente con talento, gente con menos talento y todos están cobrando su bono igualmente. Entonces, si fuera una meritocracia, ahí tienes una batalla campal. Porque, oye, yo trabajo y tú no, y tú por qué, lo que importa es la armonía y el consenso. Y lo que es un buen líder es una persona que logra que se hagan, que la rueda siga funcionando y que se mantenga sin causar conflictos y manteniendo el consenso. Pero no es personalista, no es que el líder tenga que ser el centro. ¿eh? Hay mucha aversión al liderazgo. La palabra liderazgo al estilo occidental es alguien que lidera, ¿no? que guía. Y no, es alguien que mantiene esa paz. Por eso lo comentabas, ¿no? Pero es cierto, es una consecuencia de esta forma de... Entonces allí tenemos que andar pues un poco con pies de plomo, porque no vaya a ser que si decimos esto, luego el otro... No, cada vez que proponemos algo, ponemos una reforma y entonces, ya, pero se van a oponer, entonces vamos a no sé qué. Y yo a veces, pues claro, como occidental que soy, digo, bueno, pero es que alguien tiene que mandar. Vamos a andar, ¿no? Vamos a tomar una decisión. No, pero claro, que luego. Y bueno, pues sí, claro, es que tienes gente que trabaja y gente que no. Y tienen que estar todos. Entonces, bueno. Antes se me olvidó decir que con respecto al ver mucha gente trabajando, al principio los occidentales, con esta arrogancia nuestra, ¿no? Decimos, oh, fíjate ahí en esa barra de bar 6, oh, anda que nosotros con uno. Y claro, la sabiduría está en que haya 6, porque hay 6 personas cotizando a la seguridad social, no cobrando subsidios y además lo está pagando la empresa y así y están ocupados, pues no están causando problemas ni crimen, que claro, en eso consiste, en tener mucha gente trabajando, aunque sean superfluos. Entonces, eso es una de las características, ¿no? Y luego los cambios drásticos, aversión a los cambios drásticos. Nosotros vamos a ir mejorando. Los cambios son siempre acumulación de cambios pequeños. Un cambio, sí que se utiliza la palabra reforma, pero incluso cuando la utilizamos en la universidad estamos atravesando una reforma grande. Y sin embargo, hemos creado una comisión para que esa reforma se haga, pero siempre con el consenso de todos y a pasitos muy pequeños. Muy difícil hacer una reforma. Y sobre todo la joya de la corona, que es la ausencia de desempleo. Esa fue una de las cosas que a mí me parecía alucinante, ¿no? Le he pedido a la inteligencia artificial que me ayude a hacer una comparación, un gráfico. He tomado las crisis. Lo cierto es que después de las crisis vienen recuperaciones. Y después de la recuperación viene otra crisis. Y es cíclico, todo el mundo lo sabe. Entonces, le he pedido que me evalúe las crisis que son comunes, más o menos, a todos, al Japón y a nosotros, y la tasa de desempleo. Las crisis están en gris. La crisis del petróleo de 1973, esta es el estallido de la burbuja inmobiliaria que en Japón sucedió antes que en España. Sucedió un poquito antes a principios de los 90, para entendernos. En España sucedió a principios de los 2000, creo. Luego está lo de Lehman Brothers, el shock de Lehman Brothers del 2008, que afectó a todo el mundo, por ejemplo, la pandemia de COVID. Además, Japón ha tenido otras crisis personales, como por ejemplo el gran terremoto y tsunami, y otras. Pero bueno, estas son las que más o menos compartimos, por así decirlo. Esta es la tasa de desempleo. La azul es Japón. Como se ve aquí, hasta la burbuja inmobiliaria el empleo es prácticamente 0,1%, nada, ¿no? Y es completamente estable. Esto es lo que he explicado, el empleo estable. Y después viene el estallido de la burbuja. Entonces, pánico. Paro de 5,5% es el paro más alto de toda la historia de Japón. Pánico. 5,5. Ahora, veamos. España. Estallido de la burbuja, todo el mundo a la calle. Después viene la recuperación. Oh,
todo el mundo empleado. Bueno, todo el mundo no, pero basta. Lehman Brothers, todo el mundo a la calle, más todavía. Los bandazos. Lo que se observa aquí es que el Producto Interior Bruto de un país sufre altos y bajos. Y ya está. Es una cosa de la historia de la humanidad. Y sabiendo que van a venir luego las buenas, las vacas gordas, pues no eches a todo el mundo a la calle. Porque si los mantienes de alguna manera, mirando por la ventana, o como hizo el señor Matsushita, le pones a vender o a hacer otra cosa, cuando vienen luego las vacas gordas, pues tienes un trabajador fidelizado, encantado de la vida, trabajando bien y en el intervalo, pues el país no se ha hundido. Entonces, es cierto, no voy a decir que es jauja, porque es cierto que después de la burbuja inmobiliaria, que ya se ve un poquito, ¿no? Ahí hay muchas, no es el empleo permanente lo que prevalece en Japón. Hay trabajos basura. Hay black kigyo, que son las empresas negras que no pagan bien, tal. Hubo una proliferación grande de empresas de empleo temporal, ya no es el empleo permanente, etcétera, ¿vale? Pero ese es el resultado final de dar los mandatos. La tortuga es la línea azul, la liebre es la línea naranja. Y esa es la diferencia que yo encuentro allí. Entonces, repasando, lo que allí se pretende, la aspiración estructural como país, son estructuras pensadas para protegerse del error o del conflicto, no para innovar. Esa no es Primero, protegernos del error. Es demasiado también perfeccionismo y eso a mí me causa a veces frustración, porque soy la única no japonesa en todos mm, no solo reuniones, comités, sino también eventos, asambleas de exalumnos, asambleas de padres, fundaciones que dan becas, que hacen sus graduaciones, sus fiestas. Siempre soy la única no japonesa. Siempre. Llevo 3 años siéndolo. Y entonces a mí me causa frustración a veces, porque digo, no hay que protegerse tanto del error, no te preocupes. Y me cuesta mucho. Hay algunos cambios sí que he podido hacer, pero me ha tocado con cariño y respeto entender que esto es así. Este sistema se ha visto muy tensionado últimamente por cuestiones demográficas como las que vemos conocidas, ¿no? Tanto el envejecimiento como y el descenso de la natalidad, como ha dicho Nobuo, y un fenómeno menos conocido que está en la raíz del descenso de la natalidad y es el bajo interés, es el síndrome del celibato, el bajo interés en las relaciones sexuales y personales. Hay una generación que llaman de hombres herbívoros, no les interesa. Entonces, bueno, eso también está ahí. Y luego la aversión a la inmigración. Japón ha calculado y ha dicho que con este descenso, con el descenso de la natalidad, ahora somos unos 125 millones. Dentro de 3 décadas, más o menos, habrá unos 85 o 90 millones de japoneses. Es un descenso brutal, pero han decidido ajustarse a él. Entonces, han tomado una decisión, ya está tomada. En la universidad estamos ya trabajando con esa premisa. No van a meter inmigración para suplir la falta de mano de obra. Vamos a decrecer y a ver cómo lo hacemos. Y esa es la decisión tomada. Entonces yo eh, lo que veo es que si la tortuga, con su perseverancia, que siempre gana, ¿no? En la fábula, cada vez que leemos la fábula de Esopo, gana la tortuga, ¿eh? Pero tenemos una sociedad con todas sus cosas tal, envejecida. Y luego tenemos a un empresario, que es la clave en Japón, los empresarios, que tiene un caparazón muy desproporcionado para lo que tiene que hacer, para sus fuerzas, para sus débiles fuerzas. Las empresas están envejecidas y tienen un caparazón de comités y comisiones y requisitos para que todo salga bien, para que el error no se produzca, que están muy cansados y están
muy envejecidos. Pero han tomado su decisión. Y ahora os voy a leer un poco porque me lo he preparado. Cuando llegue el final de la charla es el presente y el futuro. Yo cuando llegué a Japón, los jóvenes creían que era una realidad histórica, una verdad histórica, que el crecimiento es continuo y que ellos siempre vivirían mejor que sus padres. No era una ideología, era una realidad histórica. Durante décadas, Japón corrió mucho, se desarrolló, levantaron un país devastado. Lo lograron, crearon el empleo permanente, crearon esa distribución de la riqueza y esa cohesión social y una movilidad intergeneracional. Y luego dejó de correr. Y desde los años 90, pues el crecimiento se desaceleró, el empleo vitalicio se debilitó, los salarios se congelaron y todo comenzó a disminuir. Los jóvenes de ahora ya saben que su país será más pequeño dentro de 3 décadas. Y sin embargo, no hay ninguna explosión social. En Europa, este tipo de cambios y reformas llena las calles. Hay un conflicto abierto entre empresarios y trabajadores, entre ciudadanía y sus gobiernos. Es un conflicto abierto. En Japón, este tipo de cuestiones no llena las calles, llena comisiones que tienen que tratar para que el conflicto no sea abierto, se gestiona. Y se gestiona ad exhaustion, se gestiona las horas que haga falta. No existe tampoco una revolución feminista, en absoluto, no se engañen. El hecho de que tengamos una primera ministra no refleja en absoluto ninguna revolución feminista, en absoluto, ninguna aspiración de ese tipo. Ella, de sus 19 ministros, tenía 2 mujeres, no tiene ningún interés ni nada. Cuando yo llegué había una especie de rebeldía. Las mujeres fumaban a escondidas porque no era femenino, pero luego había algunas que fumaban en público porque decían que era como un gesto de rebeldía cuando en Europa ya no estaba de moda fumar. Era como una rebeldía obsoleta, ¿no? Eso no ha llegado a ninguna otra cosa para nada. No ha evolucionado nada. Algunas veces esto me parece estancamiento. No sé muy bien cómo interpretarlo. A veces me parece estancamiento y otras veces me parece una forma distinta de gestionar el tiempo histórico, porque los bandazos de Occidente ya los conocemos, y ahora esto y luego lo otro. Y Japón dice, pero si es que después de una crisis siempre viene luego si es que ya lo conocemos. Es mucho más sabio esta gestión del tiempo histórico, me parece. Pienso que tal vez Japón nos esté obligando a hacernos una pregunta más amplia, que no les atañe solo a ellos. ¿Qué pasa cuando el progreso deja de ser la narrativa central de una sociedad? ¿Qué ocurre cuando crecer deja de ser la base del consenso social? ¿Qué ocurre? Quizá la verdadera transición histórica no sea ni geopolítica ni tecnológica, sino psicológica. Quizá Japón, una vez más, esté siendo la anomalía histórica, enfrentándose a lo que los demás países vamos a tener que enfrentar tarde o temprano, y es que el crecimiento no es eterno. Y bueno, pues cómo están intentando encontrar una fórmula para cómo reducirse con estabilidad, sin que el conflicto surja y sin colapsar del todo. No sabemos si funcionará o no funcionará, no sabemos, tenemos que esperar, no sabemos si el caparazón de la tortuga servirá para protegerle, como siempre, o más bien como una limitación, porque la tortuga nunca puede salir de su caparazón del todo, ¿verdad? El animal, la tortuga es lenta y es longeva, pero está atrapada también. No sabemos si, yo no lo sé, no sé si será más una protección
o una limitación. Pero sí sabemos que Japón no reacciona con impulsos, ajusta, espera, observa y gestiona. ¿Verdad? Lo fácil es movilizar, lo difícil es gestionar este tipo de situaciones y eso es lo que emprende Japón. Tal vez en un mundo obsesionado con la velocidad, lo verdaderamente radical sea elegir tu propio ritmo y elegir decrecer, el poscrecimiento. Me pregunto si, una vez más, Japón va a ser algo, la primera nación avanzada de la historia que se va a convertir en un capitalist undevelopmental, que se puede traducir como post-desarrollista, pero yo lo traduciría más como antidesarrollista. Bueno, pues quizá nos esté dando esa lección. Japón, yo desde luego todos los días en mis reuniones lo encuentro así. Nosotros trabajamos con la premisa del decrecimiento y tenemos que ver, en Japón hay más de 790 universidades. Hay que ver cuántas sobreviven, cuántas no, de qué manera. Y hay que ver cuál es el papel de la educación pública, por ejemplo, hasta dónde debe llegar y hasta dónde no. En general, la educación universitaria en Japón es un negocio, está más bien en manos privadas. Entonces tenemos que ver cómo gestionar eso. Y bueno, pues el futuro creo que no pertenece a quien corre más rápido, sino a quien sabe cuándo detenerse. Yo creo que la tortuga está diciendo, ¿sabes qué? Si la carrera implica que yo tenga que perder mi cohesión social, que gane la liebre, que yo me retiro. Así que lo más radical sería elegir este propio ritmo. Y bueno, pues mientras dirimimos si sí, si no, mientras lo vemos, si pasa, a lo mejor la lección que tendríamos que extraer de Japón es relájate, respira, medita y date baños de bosque. Muchas gracias por su atención. Perdón, antes del coloquio podía lo del feedback. Si me permites, como he dicho al principio, se conmemoran 15 años del gran desastre y yo he convertido una pequeña presentación de PowerPoint en un vídeo con una música para no enrollarme mucho, pero pues en homenaje a las víctimas me gustaría presentarles este vídeo, así que lo vamos a ver y después ya pasamos al coloquio y lo que quieran. ¿Vamos bien de tiempo? Vamos bien. Voy a ver si funciona bien.
Las caligrafías son de un jardín que hemos creado en Segovia que se llama el Jardín de las Palabras y los Féretos, que tiene caligrafías grabadas en piedra. Y si ustedes tienen ocasión de visitar Segovia, por favor no dejen de visitarlo. Es un jardín muy bonito con una reflexión sobre la vida a través de las palabras. Nada, muchísimas gracias por tu charla. Ha sido Gracias. súper interesante, muy interesante. No has defraudado, como yo esperaba. Como yo esperaba que me ibas a defraudar, obviamente, ¿vale? Después de No, los no malinterpretáis mis palabras. He sido un poquito... sí, sí, sí. después de Pues muchas gracias también por este homenaje a Fukushima que nos ha tocado, creo, al corazón de todos, ¿no? Nos recuerda un poquito aquel trágico suceso que sucedió hace 15 años. Bueno, pues tenemos unos 15 minutitos disponibles por si queréis hacer unos comentarios, preguntas, en fin, conversar con la ponente de esta tarde. Adelante. Con esa falta de productividad, de liderazgo y con esa burocracia, ¿cómo pueden competir las empresas entre sí y con las de fuera? Sí, porque todo el mundo está trabajando. Bueno, primero, no sabemos si están compitiendo bien. Es decir, creo que Japón no está compitiendo bien. Está bajando mucho en los puestos de competitividad, en los rankings que establece la OECD, baja puestos totalmente todos los años. Entonces está muy bajo en competitividad. Primero, eso, no están compitiendo. Cuando sí compiten es porque a base de reformas finitas, como he dicho, de la mejora continua y del perfeccionismo, o sea, la calidad, el control de calidad es muy alto. Entonces, las empresas japonesas siempre compiten en calidad y no a lo mejor en cantidad. Pero ciertamente en innovación está ganando muchísimo más la batalla Corea, China, la digitalización. Japón está bastante atrasado en digitalización. Así que en realidad ya no están queriendo ser la potencia que eran. No es que no quieran, es que tienen la elección con las tasas demográficas o traes inmigrantes y cambias completamente la estructura social o decreces. Y han decidido decrecer. Entonces, pues ya no pueden competir como antes. De esos 90 millones que decía antes, ¿qué tanto por ciento será de personas mayores? Ah, sí, sí. No sé, más del sí, 30% serán mayores de 65 años. Sí. Lo que pasa es que también hay que reconocer que yo quiero ser japonesa cuando sea mayor, porque están divinamente. Los mayores japoneses, mm, claro, hay de todo, pero en general, pues están bastante bien. Hay una gran Sí, mi longevidad. madre con 88 años hace un viaje para allá y otro viaje para acá todos los años en avión ella solita. O sea que indica un poco, no digo que sea Sí, solamente sí, ella, pero es un prototipo, digamos, ¿no? sí, estudian mucho. El pasatiempo de los fines de semana es asistir a charlas, estudiar, hacer cursillos, todo esto. Y la gente mayor es muy activa. Así que en general, claro, son generalizaciones. Yo desde la charla ya decía que, bueno, esto al fin y al cabo son impresiones personales, luego habría que ver, pero sí que es cierto, el índice de competitividad que ha bajado mucho, claro. Porque países como Vietnam, todos los países del sureste de Asia suben muchísimo. Entonces, Japón va de vez. Yo me gustaría preguntarle, este decrecimiento que acaba de señalar en el Japón, ¿está de alguna manera asociado al desarrollo sostenible, que es una política, un modelo de desarrollo que no auspicia precisamente el crecimiento, que cuestiona el crecimiento, que dice, bueno, ¿hasta cuándo vamos a crecer? Y que tampoco puede estar medido a través del Producto Interno Bruto, sino que se mide otro tipo de desarrollo. Sí, no, en Japón no está determinado por eso. Es hacer de la necesidad virtud. Es decir, simplemente tienen un descenso de la población y solo hay dos opciones. O traes gente o traes gente o decreces. Han decidido decrecer. Creo que no es tan filosófico como pensar que
que efectivamente han entendido, ¿no?, que el planeta tiene sus límites. No creo que sean la conciencia de sostenibilidad y medioambiental, aunque sí que se habla mucho de los objetivos de desarrollo sostenible, pero creo que a nivel gestor de las grandes instancias no creo que estén teniendo eso en cuenta, porque además el medio ambiente no son precisamente, no se destacan por mantener el medio ambiente, ni sus jóvenes son concienciados particularmente con el medio ambiente, no como los europeos. O sea que creo que es más bien, tienes un cálculo y el cálculo te dice que no hay niños. Nosotros ya tenemos el cálculo hecho de los candidatos que van a entrar de 18 años. La población será en el 2030, será un 30% más bajo de lo que hay ahora de 18 años, ya está. Entonces, hay que decrecer. Bueno, Sí, sí, sí. bueno, mamá. Primero de todo, muchas gracias por la charla, porque me ha Gracias. parecido muy interesante y desde una mirada muy realista de una persona que ha vivido bastante tiempo y ha visto tanto los claros como los oscuros. Gracias. Y mi pregunta, que es un tema que creo que está bastante en la actualidad, pero es algo que yo me he preguntado mucho, es sobre el tema de la inmigración y la mirada que tiene Japón con el tema de inmigración. Porque yo intento hacer una reflexión a nivel de todo el mundo y entiendo que es un tema que todos los países están tratando ahora mismo mucho Sí. más. Pero mi conflicto viene de que no entiendo la posición de Japón en el sentido de, yo cuando a lo mejor comparo otro tipo de países como España, como Estados Unidos, Francia, la inmigración que viene entiendo que sí que es una inmigración igual como con menos conocimientos, con menos preparación. Sin embargo, por mi experiencia, lo que yo he encontrado en Japón, y siento que me he relacionado con un número de inmigrantes, la mayoría de la gente aquí sí que viene formados, tienen un mínimo de conocimiento del idioma, de la, de la tradición, la cultura. Estoy hablando de inmigrantes, no de turistas, porque me Sí, parece otro claro. tema aparte. Entonces, mm, me da mucha curiosidad porque no consigo entender esa postura de Japón tan cerrada hacia la inmigración. Entiendo que tienen sus motivos históricos, pero Sí. no termino de comprender. Los extranjeros que vivimos allí tampoco lo entendemos, pero bueno, no lo queremos entender, es decir, no nos conviene, no nos gusta. La demagogia ahora es bastante allí, como en todas partes, ¿no?, en contra del extranjero. Yo he pensado que cualquier día a mis hijos o a mí nos darán una paliza. Porque, pero efectivamente, vamos a ver, en Japón los extranjeros somos un 2,5% de la población, es decir, que un 97,5% de la población nos tiene miedo. Yo les digo, hombre, y no podemos votar, entonces, ¿qué vamos a ver? Pero ellos lo que tienen miedo es que ellos son conscientes de que su historia y su cultura es bastante peculiar. Como he dicho, con las cuestiones históricas que no se han dado en ninguna otra parte del mundo, es bastante peculiar. Y ellos entienden que esa cohesión social y esa armonía social no se puede mantener con gente que no haya experimentado eso desde el nacimiento. Y entonces llegamos y no, realmente nos tratamos de adaptar. Yo estoy muy adaptada y, como veis, admiro bastante, pero no soy japonesa ni quiero serlo. Entonces, ¡ay, sí! Pues es verdad, se me ha olvidado cuando sea mayor, pero todavía me quiero. Entonces, eh, no, ellos son conscientes de que ya se acaba su forma de vida con el aporte de inmigrantes. Y entonces, pues aprovechando, como ha dicho la otra persona que ha hecho la pregunta, aprovechando que de todas maneras el crecimiento no es eterno y la sostenibilidad también, aprovechando que eso viene, pues ya se adelantan y dicen mejor, cerramos ahora, cerramos otra vez la puerta. Y sí, la inmigración a Japón es casi toda gente en prácticas, científicos, ejecutivos, profesores como yo, y todos los del sudeste asiático que sí vienen a trabajar, pero suelen, a trabajar en fábricas me refiero, pero los demás también trabajamos, pero suelen
a estudiar japonés de manera intensiva, vienen con visado de estudiante y entonces son personas altamente cualificadas y de muy buena calidad como ciudadanos, pero no vamos a pensar como ellos. Y eso, ellos se ven amenazados. Y yo se lo digo a ese estudiante, pero o sea, ¿qué miedo podéis tener? ¿Qué son esas tradiciones que os vamos a robar? Pero preparando esta charla, me he dado cuenta de que, bueno, es que sí, a lo mejor sí, a lo mejor es que llevan razón, no sé. Allí el caballero de mi derecha, ahí al final. Sí, enhorabuena porque la primera charla me ha parecido apasionante. Gracias. Me surgen algunas reflexiones. Una de ellas, cuando hablamos de progreso, de desarrollo, empleamos esas palabras e intentamos aplicarlas al Japón, al sistema social o en general al sistema de vida de Japón. A lo mejor lo que sucede es que no tienen el mismo significado que en Occidente. Y como Efectivamente. consecuencia de ello, lo que Sí. nosotros entendemos por progreso y desarrollo, que al final es fabricar o producir más para consumir más, ciclo que ya sabemos desde hace mucho tiempo que no es sostenible, para ellos tienen otro significado, tienen un significado más social, más de estilo de vida, Sí. más de tal, y por eso se preocupan por ello. Tiene Y usted razón. Sí. vamos, visto, y eso a lo mejor abona también de alguna manera no la polémica, el discurso de el inmigrante, no el inmigrante, sí. A lo mejor sí por no perder su historia, pero también porque se pueda sentir como una amenaza, pregunto, al modelo Sí. de gestión Eso. social, Social. más que Sí. a la historia de los samuráis o de los, por un lado. Esa es una Sí. pregunta de reflexión. Y por otra, ese no crecimiento o esa, yo no sé si llamarlo de crecimiento o simplemente adaptación a la realidad demográfica, Más o menos. más que de crecimiento, porque estamos a lo mejor empleando la expresión desde, seguimos con nuestro punto de vista occidental o capitalista puro, como queramos llamarlo. De alguna manera no se acompasará, decimos, bueno, hay unas estructuras que hay que transformar. Bueno, también había que transformarlas cuando pasábamos de 5 millones a 20. Sí. La transformación a lo mejor puede ser hasta más fácil si se está acompasando ese decrecimiento de la organización con el mismo decrecimiento de la población. No sé si eso es lo que Sí, se sí, está sí, buscando. lleva usted mucha razón. Primero es verdad que la definición de desarrollo y progreso sí es completamente distinta, porque lo que he dicho es que cuando crecía y que era así una cosa puramente de consumismo, de crecer más para comprar más, aún así, como he dicho, las empresas mantenían el empleo estable, es decir, prefieren dejar de ganar, que eso se lo puede permitir una empresa grande, dejar de ganar antes que despedir, ¿no? Por no causar el conflicto social que supone tener gente en paro. El desempleo es un conflicto social, o sea, es una falta de cohesión social. Y eso es lo que hay que evitar, es una aspiración como país. Y tiene muchas más costes a veces. Y tiene más costes, claro, los subsidios. Entonces, eso se evita en total, los empresarios, las instituciones, todo el mundo está tratando de evitar eso. Es más, también es verdad que el subsidio de paro son 6 meses, punto. Y si no has conseguido trabajo, no, ya está, aunque hayas cotizado 15. Entonces, es cierto, el desarrollo no es desarrollo si no consigue que la riqueza se reparta bien, que haya una clase media alta y que haya cohesión social, efectivamente. Si empieza a haber pobres y ricos, que gane la liebre. Eso es lo que yo creo, pero sí, efectivamente es una adaptación a la realidad de la natalidad. Y bueno, hacen cosas para que, vamos a ver, hacen cosas, dicen ellos, que hacen para fomentar la natalidad y en 2025 por primera vez han definido las familias numerosas. O sea, yo tengo 3 hijos y a mí no me han dado nunca ni los buenos días, porque ahora, hasta el año pasado, que ahora ya sí, los colegios, no sé qué, las universidades, bueno, ya una serie de cosas, a las familias numerosas. Es decir, eh, que no han fomentado la natalidad tampoco de una manera efectiva, ¿no? Pero es más algo social, cultural. Las mujeres no hacen una revolución feminista,
pero a su manera, yo me quiero casar. Porque, ¿para qué? Para trabajar fuera, adentro, no sé qué. Entonces, a su manera, es una revolución silenciosa que hace que no tengan interés en las relaciones, en el matrimonio, ni mucho menos. Y bueno, ya en tener hijos, menos. Entonces, no sé, no fomentan tampoco. Y la sociedad, cuando llega a un nivel alto de avance, de crecimiento, donde ya lo tienes todo, empieza a bajar. Pierde el interés por las relaciones personales. Ah, sí, ¿cómo? No, sí. Él y luego sí. Pasamos. En la cultura, por ejemplo, en política o en la empresa, ¿cuál es la posición? Pues la posición de la mujer sigue siendo un poco la que era antes, que normalmente cuando tienen el primer hijo ellas lo dejan el trabajo, se van a criarlo y luego se reincorporan cuando ya los niños las necesitan menos como a tiempo parcial. Es muy común el trabajo a tiempo parcial de las mujeres. Eh, bueno, hay un poco ya de todo también. Como digo ahora, como por ejemplo en la universidad, pues cuando yo llegué, todas las alumnas eran mujeres, porque es una universidad de idiomas. En cambio, los profesores éramos 6 mujeres de 100 profesores. Entonces ahora se puede decir que sería casi la mitad, mitad de mujeres y mitad de hombres, pero por ejemplo las mujeres, mis compañeras, la mayoría de ellas no tienen hijos, no están casadas. Han elegido para ser profesoras universitarias. Yo elegí compaginarlo y no sé ni cómo, pero ellas han elegido la... Porque si tienen hijos, se espera de ellas que se queden en casa. Y como quieren ser profesoras, pues no han tenido hijos. ¿Y en los cargos de importancia están ellas? No. En los cargos de importancia hay muy pocas mujeres. En campos en cargos de ejecutivos, en las empresas, en la política, hay muy pocas, muy pocas. Sí, sigue siendo así. Hay muy pocas. Y no tienen ninguna revolución de ese estilo o no es un tema. Así que no, no. Rosa, querías hablar. Rosa. Muchas gracias, Monse, por la charla que la he disfrutado. Todo lo lindo. Bueno, casi que ya has contestado a mi pregunta, porque me ha llamado la atención cuando has dicho la generación de hombres herbívoros, y yo quería preguntarte si en esa generación están incluidas las mujeres. Entonces ya casi que has contestado. Pero también me llama la atención el hecho de que no hay, o al menos yo no conozco, mucha literatura feminista en Japón. Entonces no hay unas corrientes, quiero decir, cuando estudias, por ejemplo, literatura, el feminismo está muy en boga, ¿no? Ese enfoque crítico. Entonces me llama la atención por qué no lo hay. Pero sin embargo, cuando has dicho lo de las generaciones herbívoras, me da la impresión de que como tú lo ves, que lo que yo te estoy preguntando es tu opinión personal, Sí, es como que fuera una resistencia pasiva, es casi así. la única opción que le queda a las mujeres. Es así, como lo dices. ¿Por qué crees tú que ese feminismo no se hace obvio Ya. en Japón? Mm. ¿Tiene algo que ver quizá con la generación? Porque ese otro estereotipo que nosotros los occidentales tenemos en mente, que no ha hablado de él, que es la geisha. Ah, sí. Entonces, ¿tendría algo que ver con esa sumisión? Sí. Bueno, yo primero quiero... Eso me interesa que lo desarrollen. Sí, a ver, con respecto a la literatura feminista, tengo que decir que la primera novela de la historia de la humanidad la escribió una japonesa, que es Los cuentos de Genji. A principios del siglo XX, mi hija acaba de escribir una tesis sobre la literatura proletaria de cuando Japón estaba en guerras con China y con Rusia, etc. Y había una literatura muy fuerte proletaria que hablaba de los derechos de las mujeres. Ella, de hecho, ha desarrollado ese tema, ese como clase. Y eso se acaba ahí. Después viene el desarrollismo y con el desarrollismo viene la estructura familiar en la que la mujer se queda en casa, cría a los hijos y ya eso, ¿no? Entonces sí, es una resistencia pasiva. No me da la gana de casarme, ni de tener hijos. Pero como tenemos aversión al conflicto abierto, pues no me voy a poner a dar voces ni a hacer una manifestación,
porque eso va en contra realmente de toda la educación, las normas sociales, los modales. Entonces, el conflicto abierto, la lucha contra los trabajadores, contra los que, contra el feminismo, no, eso se evita. Entonces uno hace lo que puede en su, digamos, en su zona de control, ¿no? La zona de control que tienen las mujeres, pues allá te quedes. Yo no me quedo en casa y yo no voy a tener hijos, ¿no? Así como es. Perdona, sí, la sumisión, el papel de la mujer en Japón, en las sociedades machistas, parece que la mujer es sumisa. Este es un tema muy delicado. No quiero, es posible que yo diga cosas que luego se saquen de contexto. No quiero mucho decir, pero Japón en realidad es una sociedad matriarcal. El poder de las mujeres es enorme. Lo que pasa que es doméstico o tal, pero ellas tienen el poder económico. Todo el sueldo va a la mujer lo administra. La mujer decide qué coche compramos, dónde van los niños y qué casa compramos. ¿Vale? Entonces ellas tienen un poder bastante grande. De hecho, la publicidad de coches aquí está dirigida a hombres. Salen las mujeres guapas, ¿no? Como que allí está dirigida a mujeres. Salen coches que puedes llevar con los niños y no sé qué. Es decir, aquí todas las decisiones las toman las mujeres. O sea, es otro tipo de... Entonces, no hay una sumisión. En la casa, el hombre se pone firme. No hay esa sumisión que parece. Lo que ocurre es que la hay a nivel social, que ella renuncie a sus aspiraciones si las tiene. Es un tipo de sumisión, creo, social, pero no es un tipo de sumisión, digamos, cotidiana. Las mujeres, bueno, una amiga mía, precisamente la autora de las caligrafías estas, yo le decía, "Ay, pero ¿cómo está además español, con lo talentosa que tú eres? ¿Cómo no te Uy, no, quita, voy a trabajar, que me mantenga este. O sea, a ver, depende. Estamos hablando de clases medias altas. Entonces, bueno, es complicado entenderlo. Y la geisha no es tampoco una persona que tenga que someter todo su cuerpo ni nada de eso. Es una artista. De hecho, geisha significa artista. Y ella tiene que tocar la música, tiene que cantar y tiene que ser muy bella y tiene que saber moverse. No necesariamente tiene que someterse, a menos que quiera y ya establezca la... Así que, soy yo, si lo de la sumisión tiene... Como decía el caballero, la definición de las palabras es un poco diferente. Quizá tomamos por sumisión lo que puede ser que no lo sea. Quizá. No lo sé, es complicado. Cultural y es muy, la definición de estos términos es muy del lugar. No la podemos nosotros definir con Sí, totalmente. Es un brevísimo comentario por si arroja también un poquito de luz sobre esa pregunta. Tú misma has afirmado en tu presentación la proporción de ideología y de pragmatismo de lo que es digamos, la burocracia o la gestión en pura y duda, ¿no? Y muchas veces pensamos en términos occidentales de exportar nuestras ideologías hacia allí. Y una persona que ha vivido muchísimos años en Japón se dará cuenta de que allí es un país precisamente de ausencia de ideologías. La gente no se mueve por una ideología o un principio universal para conseguir un fin, sino que van, digamos, viendo la realidad vital, ¿no? Y lo que iba a decir en ese sentido es, dentro de ese 80% de pragmatismo que hay que preguntarse, ¿la mujer japonesa tiene aspiración de acaparar el mundo de los hombres? ¿No? Un poco como que estamos poniendo que el valor absoluto es que la mujer salga de ese, podríamos poner desde nuestros términos, ostracismo para cubrir los sitios que ahora mismo cubren los hombres. Y habría que preguntarse, ¿la mujer japonesa desea eso? A lo mejor, como dice Montserrat, la manera de ejercer su poder es otra forma de hacerlo, que a lo mejor ni siquiera lo hemos contemplado aquí en Occidente. ¿Vale? ¿Por qué no lo desean? Realmente, de facto, esto es como, no sé, Felipe González y Alfonso Guerra. ¿Quién tenía el poder? ¿Alfonso de Guerra o Felipe González? ¿No? Un poco de generaciones, ¿no? Quiero decir, ¿quién realmente manejaba los hilos? ¿No? ¿La persona que parece que es la figura visible que lleva supuestamente el poder? ¿O es otra fuerza detrás que quizá no tiene tanta
¿no? Preponderancia, digamos, o tanta visibilidad en el primer plano y está en el segundo, ¿no? Y bueno, creo que los que hemos vivido en Japón y por allí algunos de los estudiantes estaban diciendo, sí, 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 sí. Cuando lo vives y estás allí, te hace cambiar el chip de la perspectiva. Obviamente no es un mundo perfecto, no estamos diciendo que aquello está bien y que No, está, no, no estamos haciendo ese tipo de comparación, sino de cambio de parámetros, ¿no? Cambio de forma de ver las cosas. Y seguramente hay un tipo de feminismo, seguramente nosotros no somos, yo no soy experto en mm, feminismo ni quizá tú no, tampoco, pero hay otra manera de reivindicar ese tipo de cosas de una manera totalmente diferente y no de la manera en que se hace por Europa o a lo mejor en Estados Unidos o en los países que consideramos, entre comillas, Occidente, ¿no? yo Era un creo, poco para arrojar un poco de luz sí, a este diálogo, ¿no? yo creo que ahora estamos en la etapa un poco como transición, es decir, mis colegas, las profesoras de la universidad, han optado por no compaginar, o sea, no han optado solo por la carrera. Y creo que la siguiente generación será más capaz de decir, no, vamos a compaginarlo y ya de otra manera y con otros parámetros, ¿no? No grandes cambios drásticos, pero sí que creo que ya después se irán matizando un poco este tipo de cuestiones. Ahora mismo la mujer durante unas décadas ha estado como diciendo, no, es mi resistencia pasiva, ¿no? Sí, pero es un tema complicado entenderlo, lo de las mujeres. Yo todavía voy a necesitar otros 30 años para responder a esa pregunta. Quedamos emplazadas. Y allí se vive mucho, pues nada. Sí, ¿qué parece? Sí, sí, un momentito, le voy a ceder la palabra, pero creo que va a ser, lo sentimos mucho, pero esto va a ser la última pregunta de esta noche, ¿de acuerdo? Sí, la verdad, siento mucho que tengamos que cortar en algún punto, a usted le voy a dar la palabra por último. ¿Me puede usted decir la imagen que hay en Japón de España? Y si es verdad también el tema de ese interés que hay por el flamenco. Sí. De hecho, la calzada está así. Sí, No sé si sí, sí, sí. En Europa hay más escuelas de flamenco que en España. En mi ciudad, Kobe, tiene 1,5 millones de habitantes. Hay 13 escuelas de flamenco. O sea, hay sin duda muchas más que aquí. Eh, ¿De dónde es usted? De España. El país de la pasión. Frase típica. El país de la pasión. Es la idea que ellos tienen. Les encanta pensar que como nosotros somos muy poco dados a los así, ¿no? Maracas y tal, que bien los españoles que sí que lo son. Sí, les parece, les hace mucha gracia, les gusta mucho. Y mi teoría detrás de lo del interés del flamenco, porque muchas veces, ¿y por qué los japoneses se interesan tanto por el flamenco? Realmente, donde más flamenco hay del mundo fuera de España es en Japón, pero no más que en España. ¿Eh? Y hay muchos más espectáculos también. Pero mi teoría, porque, no sé, ellos, sus formas artísticas de expresión, artes escénicas, son todas, o sea, su forma de expresión natural, diaria, es bastante estoica, es decir, no se externalizan las emociones, ¿verdad? Eso es lo correcto, es no externalizar, si estás enfadado, si tal, te aguantas, ¿verdad? Sus formas artísticas, todas ellas, son muy histriónicas, es lo contrario, son muy eh, hacen como mucho el tonto, muy exageradas, luego está el kabuki, está el otro. Es todo como muy salirse de esa realidad porque como normalmente no vamos a expresar nuestras emociones, cuando actuamos, sobreactuamos. Entonces, es muy dramático todas las manifestaciones artísticas. Y claro, el flamenco te permite esa expresión, que ¿cómo te vas a poner a decir esto en la conversación normal? Pero si bailas flamenco te puedes expresar. Mi teoría es que está un poco ahí. El japonés necesita formas de arte extra dramáticas para poder compensar por su hipo emoción, digamos, de expresión de las emociones. Mi teoría, por lo claro. muchas gracias. De nada. Bueno, pues muchísimas gracias por también este interesante diálogo que hemos tenido posterior. Gracias por las intervenciones también, pero sobre todo quisiera que despidiéramos a Montserrat con un aplauso. Muchísimas gracias.
Antes de decir adiós, les informo de que tenemos más actividades en el tintero. Y la próxima representación va a ser un teatro musical el día 12 de marzo en la Sala Máxima, en el quinto centenario, allí por la Avenida de Madrid. Vienen, igual que el año pasado, ya vinieron el año pasado para hacer una representación de una historia que se llama Kaguya Hime, ¿vale? Este año han cambiado la temática y va a ser sobre los cuentos de terror, Yotsuya Kaidan. Los cuentos de terror en clave un poco de humor también, ¿vale? Es terror-humor. Ya sabéis que es una soprano japonesa especialista en la zarzuela española, canta zarzuela en Japón, pero cuando viene a España nos ofrece, digamos, ese hibridaje, digamos, ¿no? Esa hibridación, ¿no? Esa simbiosis entre el arte japonés y un poco la ópera menor, digamos, ¿no? La opereta española, digamos, ¿no? Digamos, con canciones también muy de aquí, muy de la tierra. Está mezclando lo japonés con lo español. Creo que es muy, muy interesante. Y después, igual que el año pasado, habrá una sesión de canciones que cantaremos todos juntos, canciones, sobre todo los jóvenes que lo conocen, del anime y todo esto. Aparte de eso, para terminar, tenemos programadas dos conferencias más, también las dos relacionadas con Japón, ¿vale? El 20 de abril, también aquí en La Madraza, a cargo de una investigadora que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Harvard, relacionado también con los templos, en fin, una cosa del budismo y los templos en Japón. Va a tocar un poquito ese tema, que es tema de su tesis doctoral en la Universidad de Harvard, que va a defender pues, en un par de meses, en el mes de mayo. Y finalmente, el señor ministro de la Embajada de Japón en Madrid también nos va a visitar en el día 29 de abril, también para hablar un poco de las relaciones hispano-japonesas en los últimos periodos, digamos, recientes de la historia. Pues nada, si están ustedes por aquí y tal, pues si tienen tiempo, pues ya se anunciará también por las plataformas de La Madraza y todo eso, sí. Sí, no puedo decir todavía si va a ser aquí en el gabinete de teatro o en el Salón Caballeros de 24. Es posible que en el de señor ministro sí sea allí en el Salón de Caballeros, pero no lo sabemos todavía seguro. Sí, seguro es la fecha, el 20 de abril y el 29 de abril, estas dos conferencias adicionales que estamos programando, y con eso ya terminaríamos la programación de primavera. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí y de nuevo gracias a Monse. ¿Vale? Venga, pues le he pasado muy bien.